Muy bien, bienvenido de vuelta. Vamos a seguir con Judas. Judas, impresionante. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza cuando decimos Judas? Judas Iscariote. Sin duda alguna, ¿verdad? Es lo primero que viene a nuestra cabeza. En la pantalla tengo algunos manuscritos, porciones de manuscritos que son muy interesantes y me gustaría hablar un poquito de lo que es la papirología, una ciencia apasionante y que nos ayuda a entender un poquito más la dificultad de los textos bíblicos. Bueno, ya ves lo que han sido estas diapositivas. Es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, encontrado hace unos años, en los años 76, salió a la luz, 1976. La historia detrás de este manuscrito es de esas de aventuras, de gángsters, de no sabes si es verdad o qué es lo que ha pasado. Algunos de estos fragmentos que os estoy enseñando, el código 37, el papiro 37, esta porción, terminaron en eBay, como lo oyes. Alguien lo podía comprar ahí en eBay. Pero lo que es interesante del Evangelio de Judas es que narra la relación extraña entre Cristo y Judas. En este Evangelio se han basado algunas películas, novelas, Código Da Vinci. Se ha hecho muy popular para intentar desprestigiar el texto bíblico. Ahora, nos encontramos ante un manuscrito antiguo, sin duda, muy antiguo, pero un manuscrito que fue rechazado por herejía y por gnosticismo. Un manuscrito fuera de la ortodoxia bíblica y cristiana. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces estos manuscritos, incluso la papirología, es usada para hablar en contra de la verdad revelada en las Escrituras. ¿Quiere decir esto que la papirología es incorrecta? No, ni mucho menos. Yo tuve la oportunidad de estudiar algunas clases o cursos en papirología cuando hice mi tesis de los manuscritos del Mar Muerto y fue apasionante. Tuve la oportunidad de ver algunos de esos manuscritos. Para mí una de las influencias que tuve en mis estudios fue el Dr. O'Callaghan. El Dr. O'Callaghan fue uno de los investigadores de los manuscritos del Mar Muerto. Él descubrió un pequeño papiro que es bastante conflictivo. Él cree que forma parte del Evangelio de Marcos y que es el más antiguo. Y puede estar en la Universidad Autónoma bajo algunas de sus clases y también del doctor Bejarano, de la Universidad Autónoma. En algunas de las clases que pude estar allí aprendí la importancia de la papirología en diferentes textos. Y es una ciencia compleja. Fijaros en este pobre estudioso intentando marcar o montar el puzzle de la papirología. Si os interesa ese tema, de verdad vale la pena. Tenemos aquí el papiro Rylands, las dos páginas, creo que están al revés, pero ahí tenéis las dos páginas de este papiro, el P52, muy conocido. Lo tuve delante mío en un monasterio donde pude acceder. Y para mí fue toda una aventura poder ver en directo este pequeño fragmento, el papiro Ryland. Ahora, la complejidad de la papirología no nos tiene que atemorizar ni intimidar. Y yo creo que hay una zona para que seamos estudiosos de la palabra de Dios. Quiera el Señor levantar en medio de nuestras iglesias más estudiosos de la palabra de Dios, de la arqueología bíblica, de la papirología, de los manuscritos, de las lenguas arcaicas, griego, hebreo, arameo. Es necesario todo esto. Es necesario. Ahora, muchos de nosotros somos pastores y nuestra función primordial es predicar el Evangelio y poder cuidar la iglesia, la grey de Dios. Y hay muchísimos pastores que no van a poder acceder a toda esta información y tampoco van a poder dedicar estudios o tiempo o cursos o ir a la universidad para hacer todo esto. Aún así, no nos debemos dejar intimidar
Esto es útil, necesario, bueno aprender, sobre todo para poder utilizarlo en los campos de la apologética cristiana. Pero nuestra fe descansa en una realidad y en una promesa, que la palabra de Dios no va a perderse. Creemos en la preservación de las Sagradas Escrituras, del texto original. Y las herramientas a nuestra disposición nos ayudan a probar lo que ya sabemos, que Dios va a guardar su palabra. Bueno, volvamos a Judas, porque cuando hablo de Judas, no nos referimos a Judas y Iscariotes. Judas y Segunda de Pedro se parecen de una manera sorprendente. De los 25 versículos de Judas, 15 se encuentran en Segunda de Pedro. Es esto un dato interesante, ¿verdad que sí? Es un dato sorprendente. Realmente hay una unión de Judas y Pedro. Hablábamos antes de de Pedro y Pablo, perdonadme, Pedro y Pablo. La unión, la comunión, los retos. Pero aquí vemos una interrelación entre dos siervos más, Judas y Pedro. Algunos dicen, bueno, Pedro copió de Judas. Otros dicen, las dos son paráfrasis de una fuente común, es decir, se usó un supuesto tratado sobre el peligro de la falsa enseñanza. ¡Ah! Ese tratado lo hemos perdido. Bueno, me suena mucho al famoso documento Q, la intentona de recuperar el origen, el texto original de los 4 evangelios, el documento Q. Por supuesto, no lo tenemos. Hay otra tendencia. Judas escribió esta carta para advertir a sus lectores acerca de la apostasía que Pedro había predicho y que ya estaba comenzando en la iglesia. Esta me gusta más, esta postura me gusta más. De todas maneras, algo que tenemos que pensar y tener muy, muy claro. La Biblia es la palabra de Dios. La inspiración de las Escrituras es el acto soberano de Dios por el cual Él transmitió las verdades a hombres fieles que registraron esas verdades utilizando palabras. A ese acto le llamamos inspiración. Es el theopneustos de Dios. Esa palabra, del griego, quiere decir el aliento divino. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos ver que si hay similitudes, no nos habla de copias o competencias o plagios. Nos habla de un único autor. Un autor divino. Yo reconozco un Dalí o un Picasso, por mencionar algunos, por las características. Sé quién es el pintor. Yo reconozco la palabra de Dios, que tiene un autor divino. Pero es curioso, y ahí viene la paradoja bíblica en este aspecto, donde la paternidad de las Escrituras es divina, la autoridad de las Escrituras es divina, pero Dios, en su soberanía, utiliza al hombre sin anularlo. Y podemos hablar aquí también que la paternidad de las Escrituras es Pedrina o de Judas. Dios movió el corazón de estos hombres para escribir sin anularlos. Por eso vemos una similitud en estos dos escritores. ¿Quién es el autor? Todavía no te había dicho quién era el autor. Te he dicho que no era Judas Iscariote, ¿verdad? No es Judas Iscariote. Es Judas, el hermano de Jesús. En Marcos 6.3, abre la Biblia ahí, Marcos 6.3. Verás como Jesús tenía varios hermanos, uno de ellos siendo Judas. El otro es Santiago. He visto cómo he parado ahí, Santiago. Es la palabra en latín, San Jacobo. Muy bien, sigamos con nuestro autor. Estábamos hablando de Judas. Judas en Marcos 6.3 es referido como hermano de Jesús, y hablábamos también de Santiago, otro hermano de Jesús llamado Santiago. San Jacobo. Simplemente en latín construyeron esas dos palabras, Santiago, y pasó al castellano Santiago. Bien, el lugar y la fecha, no se sabe bien el lugar ni la fecha en que fue escrito esta epístola. Ahora, podemos hacer un pequeño cálculo.
Si segunda de Pedro había circulado previamente, antes de Judas, se podría fechar entre los años 67 y 68, justo antes de la destrucción de Jerusalén por el general Tito, en el año 70. ¿Cuál era el propósito de esta epístola? Judas anunció que su propósito era exhortar a sus lectores a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nos lo dice el versículo 3. La palabra ahí, contender, es una palabra muy interesante, agorizo. De ahí tenemos el término en castellano, agonizar. La idea no es salir a la calle con armas y con fusiles y... No. Esa no es la batalla del creyente. Incluso hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí entonces? Que debamos contender ardientemente. Judas está refiriendo a la pasión que involucra la predicación y la defensa de nuestra fe. Es realmente llegar al punto de una agonía para defender esa fe. Muchas veces veo la falta de pasión en el cristianismo. Oh, cuánto debemos amar a Dios y su palabra. Y el Evangelio, predicar el Evangelio y las almas perdidas. Cuánto debe haber en nuestro corazón de interceder ante Dios por esas almas perdidas. Y debemos hacer esa defensa de nuestra fe apasionadamente. Agorizo, qué palabra tan extraordinaria, contender, vivir apasionadamente. Y es lo que estamos haciendo en este día de hoy, en esta mañana, aprendiendo de las Escrituras, aprendiendo de cómo debemos seguir al Señor fielmente. Judas va a seguir hablando de otro tema interesantísimo y es la antinomianismo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan difícil! El antinomianismo es lo contrario que el legalismo. De hecho, esto convertía la licencia de la libertad. Es decir, todo es aceptable. Yo puedo vivir como quiera y hacer lo que quiera, no pasa nada, no hay límites, no hay convicciones personales. Puedo vivir como el mundo y aún así ser creyente. El antinomianismo repudiaba el señorío de Cristo. Es la antítesis del legalismo. Y es igual o peor que el legalismo. Los judaizantes estaban diciendo, debes cumplir la ley. Los antinomianistas estaban diciendo, vive como quieres, no pasa nada. Tu fe no afecta tu manera de vivir. En la Biblia nos habla claramente que el creyente debe ser santo, porque Dios es santo. Como creyentes tenemos que vivir una vida que honre, glorifique al Señor. No estoy hablando aquí de un perfeccionalismo cristiano. Mientras andemos en la carne, mientras estemos en este mundo, vamos a luchar con el pecado, la carne, el mundo, el diablo. Pero no es excusa para vivir en el pecado. La Biblia nos exhorta diciendo que somos más que vencedores los que hemos creído en Cristo. La carta a las 7 iglesias de Asia Menor continuamente dice, al que venciere. Por lo tanto, el creyente tiene la opción de vivir una vida de victoria. En este aspecto, Judas va a ser clave. Y lo vamos a ver cómo lo hace, de qué manera desarrolla a través de las características literarias. ¡Wow! Es tremendo cómo lo hace, de verdad, y uno aprende más la hermosura de la revelación bíblica. Judas lo hace a través de lo que hemos llamado triadas. Bueno, Judas escribió a los falsos maestros empleando 3 ejemplos de grandes rebeldes del Pentateuco. Judas va a tomar 3 ejemplos de grandes rebeldes del Antiguo Testamento, del Pentateuco, Balaam, Coré y Caín, para enseñarnos verdades espirituales. Otro ejemplo de una triada se ve en el versículo 1. A los destinatarios les llama llamados, santificados y guardados. Son
tres características de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por Dios con un llamado de gracia. Hemos sido santificados, apartados para los usos de Dios, santos. Y hemos sido guardados. Podríamos hablar muchísimo ahí del aspecto teológico de estos tres términos. El llamado, el santificado, guardado. Es llamado resistible, es irresistible. El llamado es un llamado eficaz, no lo es. Santificados, hay 4 posturas para la santificación en los campos teológicos. Existe una perfección absoluta, como enseñaría Wesley, es un segundo acto de gracia la santificación, es una experiencia de crisis y ya está, o implica una crisis y una continuidad. Es una obra realizada en el mismo momento de la santificación. Existe una santificación posicional y una santificación práctica. Muchos temas, ¿verdad? ¿Y qué en cuanto a ser guardados? ¿Somos guardados en Cristo? ¿Perdemos la salvación? ¿No la perdemos? En 1 de Juan, y lo veremos, la palabra clave es perseverar. ¿Qué quiere decir guardados? ¿Guardados del mundo? ¿Guardados del diablo? ¿Guardados de la tentación? ¿Cuánto hay ahí para hablar? Bueno, sigue nuestras clases para poder profundizar en estos temas y descubrir qué enseña la Escritura sobre el llamamiento, la santificación y la seguridad del creyente. Preciosas enseñanzas de la Escritura. Bueno, llegando a la última sección de Judas, hay un pequeño cambio. Judas utiliza el pronombre estos, en el versículo 8, 2, 12, 10, 14, y de repente en el versículo 17 pasa a vosotros. Y les da el antídoto contra la apostasía. Este cambio es muy interesante. Judas ha estado confrontando el error, la apostasía, el tema de la epístola es la apostasía, confrontando eso. Pero ahora deja a un lado todo el error para concentrarse en lo que el creyente debe hacer. Eso me habla de una verdad. Me habla de una verdad que como ministros debemos aprender. No podemos edificar un ministerio sobre los negativos de la fe, sobre la apologética y el rechazo. Tenemos que también buscar el ánimo del creyente, aconsejar a los creyentes. No podemos edificar un ministerio en la denuncia del error solamente. Y digo solamente, no estoy diciendo que no se tenga que hacer. Pero debe haber un equilibrio en la vida cristiana y en la vida de la iglesia local. Debemos mostrar la apostasía y el error y denunciar estas cosas. Pero debemos también pastorear a los santos, animarles en sus luchas, en sus esfuerzos, animarles para que continúen en esa fe, añadiendo a esa fe, como diría Pedro también. Y es lo que hace Judas, y esto es una gran lección para nosotros. ¿Cuál es el antídoto, pues, contra la apostasía? Versículo 17. Ten memoria de las palabras. Lee la Biblia. Recuerda el mensaje que Dios te ha dado. Conservaos en el amor de Dios. Alguien dijo que la raíz de todo pecado es la pérdida de amor hacia Dios. Adán y Eva dudaron que Dios fuera bueno. Pensaron que había algo que Dios no les quería dar. Perdieron amor hacia Dios. Y continúa siendo lo mismo. Cuando amamos más el mundo, amamos más la carne, amamos más el pecado. Es que estamos perdiendo el amor de Dios. Ahora, la expresión del versículo 23, a otros salvad de los errores, nos habla de un antídoto importante. Nosotros no podemos salvar a nadie. Dejadme aclarar esto, ni nos podemos salvar a nosotros mismos. La salvación es una obra de Dios y es un regalo de Dios. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y en ese aspecto es como si yo estuviera en una habitación y yo digo, ¡fuego! ¡Sálvese quien pueda! Yo no he salvado a nadie. Pero el haber chillado fuego hace que los demás respondan al peligro, huyan, se salven. Y creo que esa es la misión nuestra. Chillar fuego.
chillar salvación. Decir que en Cristo hay salvación. Predicar el Evangelio. Estos 3 puntos son una vez más una triada de las que antes hablábamos. Recordad las palabras de Dios, conservemos en su amor, prediquemos el Evangelio. Hay algo que debemos hablar, y concluiré con esto en nuestro estudio de Judas. Hace una referencia a Enoc en el versículo 14. Y esta referencia concuerda al pie de la letra con un pasaje en el libro de Enoc. Y la referencia también a la disputa entre Miguel y el diablo pertenece a otro libro apócrifo, la Asunción de Moisés. Tenemos 2 libros apócrifos aquí, y tenemos que Judas está mencionando esos 2 libros apócrifos. Esto es muy interesante. Me gustaría decir, en primer lugar, que hay una copia del libro de Enoc, circula por las redes, podéis buscarla, y cuando uno lo lee, sin duda alguna, es muy interesante, es un libro apócrifo muy interesante. No estamos muy seguros de la datación de este libro apócrifo. Algunos creen que es una obra espuria escrita en la Edad Media. No sé. De todas maneras, debió haber un libro de Enoc que circuló por años en Israel y que se conocía dentro del judaísmo y consecuentemente se conocía dentro de la iglesia primitiva. Lo mismo con la Asunción de Moisés. Son libros no inspirados. No son dados por Dios. Pero no por ello dejan de tener su importancia. Nos aportan conocimiento, datos históricos, más entendimiento de cómo debió ser el pasado, más entendimiento de las prácticas judaicas. Nos ayudan. La pregunta es, ¿por qué Judas los menciona? Estos 2 libros fueron escritos al principio del primer siglo por escritores judíos, los cuales buscaban el contenido, el crédito de sus enseñanzas. Y lo hacían apelando a personajes del Antiguo Testamento. Ahora, especialmente con Enoc, sabemos que había circulado anteriormente. Sabemos que la copia actual pertenece a la Edad Media, tal vez. Tal vez ese libro de la Asunción de Moisés fue escrito al siglo I. Pero ¿por qué lo usa Judas? Bueno, esas citas nos colocan ante un dilema. Si Judas era inspirado, ¿concede a los autores de los escritos apócrifos la misma autoridad que su carta? Y si por otra parte esas citas casuales no implican autoridad bíblica, ¿por qué las menciona? ¿Cuál era el propósito? Una respuesta que podemos dar es el ejemplo que encontramos en Hechos 17:28. Hay una completa analogía con el discurso de Pablo en Atenas, donde cita al poeta griego Arato. ¿Y por qué lo hace? Para probar un punto en su mensaje. Su audiencia conocía al escritor Arato y era un punto que él podía hacer. ¿Quiere decir que Arato era inspirado? No, era un poeta griego. Pero la utilización de recursos conocidos por la audiencia ayuda a establecer una verdad o un principio bíblico. Esto es importante. Ahora, lo mismo creemos que hizo Judas. Los escritos apócrifos se usaban algunas veces para ilustrar ciertos principios por aquellos que estaban presentando el mensaje. La iglesia primitiva conocía esos escritos y era una buena manera de sacar recursos y mostrar un punto bíblico. Por eso, la audiencia de Judas debió haber estado familiarizada con esta literatura y podía reconocerla. Y en el momento en que fue citado en la Biblia, viene a formar parte de la inspiración dada por Dios, de la revelación dada por Dios. En la Biblia hay algunos dichos duros. Pablo dirá, hablando de los Gálatas, ¿verdad? Malas bestias se llaman. Hay algunos dichos del diablo. Está ahí registrado. Lo que
El diablo dijo, debemos pues distinguir entre lo que es directamente una cita secular que es añadida a la Biblia para darnos más información, o una cita del diablo que es añadida a la Biblia para darnos más información, más entendimiento del contenido y del mensaje bíblico. Muy bien, vamos a terminar aquí ya. Hoy ha sido un día intenso y además no sé cómo va a salir la post-edición de esta video presentación. Hemos tenido interrupciones, hemos tenido frío, hemos tenido luces apagadas. Tremendo, y seguro que tú estás ahí también y algo te habrá pasado. Muchas veces cuando queremos estudiar la palabra del Señor, viene el diablo y la arrebata. Qué lucha, ¿verdad? Qué lucha. Pero no te desanimes, no te desanimes. Estás siguiendo estas clases y estoy pidiendo al Señor que las use, que sean de bendición para ti. Algunos pasos de acción quiero pedirte que hagas. Bueno, escribe en 1 minuto lo que has aprendido. Intenta apagar el vídeo y pasar 1 minuto solamente. Y de hecho voy a intentar poner ahí, si puedo, un pequeño minuto para darte tiempo para escribir lo que has aprendido. Muy bien. Cuenta 1 minuto. Bien, el tiempo ha pasado ya y no sé cuánto habrás podido escribir. Seguramente al final de este estudio que estamos haciendo, antes de entrar en Apocalipsis, voy a enviarte un pequeño repaso, un PDF con algunas preguntas. No es un examen, no es un examen, no tengas temor, es para ti, para ver qué puedes recordar, qué debes repasar y siempre puedes volver a ver estos vídeos y así seguir la clase. Pero profundiza, lee 2 de Pedro, lee también Judas, lee el comentario bíblico, marca en un mapa las iglesias mencionadas de Asia Menor. Si puedes ver el vídeo de la clase presencial de hace 2 semanas, estupendo. El de esta semana no hemos podido grabarlo, así que este es el vídeo que os estoy ofreciendo. Pedro usa la palabra conocimiento en varias ocasiones. Márcalas en tu Biblia. Y marca los consejos también de Pedro, cómo debemos vivir, cómo debemos añadir a nuestra fe. En el libro de Judas, busca más triadas. Hay varias triadas que pueden encontrarse ahí, no solamente las que he mencionado. Hay otras triadas. Descúbrelas por ti mismo. Desarrolla el pasaje de la fe, lee Judas, busca las triadas y haz todo lo que puedas para profundizar mucho más. Me gustaría pedirte que te inscribieras a nuestro canal en YouTube, a nuestra página de Facebook, que nos dieras vuestro correo electrónico. De esta manera puedo enviarte PDFs, más notificaciones. Puedes formar parte de la sociedad de alumnos, los PDFs gratuitos que estamos dando y los webinars que ya vienen pronto, así que estate a punto para ellos. Aplica lo aprendido. No solamente manténlo aquí en la cabeza, llévalo al corazón. Es un gozo saber que Dios está en control, que Dios está obrando. Así que ahora comparte estos vídeos con otros. Si quieres ofrendar, si quieres apoyarnos, toda ofrenda es bienvenida. Hay que comprar material, mantener esta página web en activa y ven a visitarnos. Es un gozo haber estado aquí contigo hoy. Deseo que el Señor te bendiga abundantemente, que sigas estudiando con nosotros y Dios mediante nos vemos la semana que viene en la Fundación Bíblica. Dios te bendiga mucho y gracias.